Nuevamente recibe el saludo de la Universidad Privada Telesub. Continuamos en las estructuras condicionales. Y ahora vamos a estudiar la estructura condicional múltiple. Esta estructura condicional múltiple se utiliza especialmente cuando tenemos muchas posibilidades. Ya no tenemos 2, ni 3, ni 4, sino tenemos n posibilidades. Si lo tuviéramos que hacer con estructuras selectivas anidadas, tendríamos una estructura muy compleja con muchas alternativas. Por eso es que para algunos casos tenemos la selectiva múltiple como un recurso que nos va a simplificar mucho el trabajo. ¿Cómo trabaja esta estructura? Esta estructura ya no trabaja con una expresión lógica, sino que evalúa un dato numérico entero. Si el dato numérico entero, que es el evaluado, es el número 3, por ejemplo, solamente realizaría la acción 3. Si el dato evaluado es el número 2, solamente realizaría la acción número 2 y luego continúa con el camino del algoritmo. Si el dato evaluado corresponde al número 4, solo haría la acción 4 o el grupo de acciones. Si no tuviera ninguno de los valores anteriores, también podemos programar una acción por defecto. En el pseudocódigo tenemos el valor evaluado E. Si E vale E1, se haría este bloque de instrucciones únicamente. Si vale E2, se haría este segundo bloque. Si no vale ninguno de los tres anteriores, se haría el bloque por defecto. En Java, esa estructura se conoce como la estructura switch. Dentro de los paréntesis se envía la variable que va a ser evaluada. Si variable vale 1, se hacen los bloques que están en llave correspondientes al bloque número 1. Es importante colocar después del bloque la palabra reservada break para que no siga realizando los demás bloques y termine la ejecución del case. Si la variable es número 2, solamente haría el bloque número 2 y por tanto las instrucciones que están dentro de ese bloque. Si no es ni 1 ni 2, haría el bloque default, que es el bloque por defecto. Aquí tenemos un switch que está estipulando si la variable corresponde al número 1, 3, 5 o 7 o 9, en otras palabras los impares. Si es así, haría el bloque previsto entre llaves. O si no, si corresponde al número 2, 4, 6 u 8, números pares, haría el segundo bloque. Esta es otra manera de también utilizar el switch. En este caso no se está utilizando el bloque por defecto. Pero no se olvide que después de cada bloque es necesario colocar el break. Tenemos otra manera de utilizar el switch. Aparte de utilizar un numérico entero, en Java también se puede utilizar un dato de tipo chart. Los charts internamente para Java también son numéricos porque corresponden a un código ASCII. En el caso de que la variable corresponda a A, se haría el primer bloque, B, segundo bloque, C, tercer bloque. Y si no fuera ninguno de los anteriores, entonces tendríamos el bloque por defecto. Vamos a realizar un caso práctico. Vamos a hacer un programa que reciba un numérico entero y luego devuelva su equivalente en romanos. Repetimos, vamos a hacer un programa que reciba un numérico entero del 1 al 99 y que luego devuelva su equivalente en romanos. Dado a que el DFD no tiene esta posibilidad de una estructura múltiple, vamos a programarlo directamente en Java. El programa es sencillo. Recuerda, ¿cuál es el dato de entrada? Un dato numérico entero. ¿Y cuál es el dato de salida? Un número, el mismo número, pero en romanos. Por lo tanto, en este caso vamos a ir directamente a Java y a medida que voy programando te iré explicando la secuencia del algoritmo. Vamos a crear otro formulario. Clic derecho en el paquete, New,
JFrame Firm. Vamos a ponerle el nombre FRM múltiple. Vamos a ingresar la etiqueta, en este caso para que se ingrese un número entero, la caja de texto, limpiamos la caja, vamos a colocar los botones de siempre, en este caso sería el botón procesar, luego el botón limpiar y el botón salir. Volvemos a Design, en este caso sería limpiar, hay que dar doble clic, no tan continuados, y finalmente sería cerrar o salir. Copiamos y pegamos, y tenemos aquí cerrar. Finalmente sería el mismo número, pero en romanos. Vamos a editar el label, ponemos romanos, nombre a las cajas, en este caso sería txtn, la otra caja sería txtr, nombre a los botones, btn procesar, el otro botón btn limpiar, el otro botón btn cerrar. Modificamos el ancho del formulario, vamos a ponerle un título, le ponemos romanos, volvemos a escribir, no se escribió correctamente romanos, nos vamos a código, políticas de tamaño y escogemos la primera opción. Programamos el botón procesar. Primero vamos a declarar variables, las variables que conocemos. Sería el número y luego vamos a devolver romanos. Romanos son letras, por lo tanto vamos a declarar una variable de tipo string. El string corresponde a todo lo que corresponde a textos y le ponemos R de romanos. Si por ahí en el lapso de nuestro proceso surge una variable, lo declararemos. Vayamos a la entrada. Acá la entrada es n, pero como tú sabes, los datos que son capturados como string. Por lo tanto, hacemos una segunda variable de ingreso que sería nn. Capturamos la variable de entrada. La caja es txtn y el método para capturar la entrada es getText. Lo convertimos. En este caso, como se trata de un entero, sería integer.parseInt. Ya tenemos la entrada. Ahora vamos al proceso. Como los números ingresados corresponden a números que van del 1 al 99, nos interesa conocer las decenas y la centena. Por ejemplo, si yo ingreso 93, ahí iría o tendríamos que descomponer ese número 93 en 9 decenas y 3 unidades. Si yo ingreso 56, tendría que descomponer ese número en 5 decenas, 6 unidades. ¿Cómo obtengo las decenas? Para obtener las decenas, y aquí viene la importancia de declarar otra variable, voy a hacer esto. El número lo tengo que dividir entre ¿cuánto? Lo tengo que dividir entre 10. Si usted se da cuenta, D está marcando en rojo, por lo tanto necesita ser declarado para ser reconocido por el programa.
Como D es un entero, la división tomará solamente la parte entera. La unidad que viene a ser el residuo de la división anterior. ¿Cómo se calcula el residuo? Con el operador porcentaje. También tengo que declarar acá la variable U de unidades. Acá el signo porcentaje es un operador aritmético que no tiene nada que ver con el tanto por ciento. Porcentaje calcula el residuo de una división. Ahora vamos a hacer la estructura condicional switch. Abrimos llave, enter y cerramos la llave. Primero vamos a evaluar las decenas. Evaluamos D. D puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 9, porque vamos a trabajar hasta 99. En este caso, vamos a evaluar si es el caso 0, si decenas es 0, tendremos aquí un bloque, abrimos y cerramos llave. Y no olvidemos que luego del bloque es obligatorio utilizar la cláusula break. Si fuera que decenas vale 0, ¿cuál sería en romanos lo correspondiente a decenas 0? No existe. Por lo tanto, vamos a colocar LD, una cadena vacía. LD, por lo que va a almacenar un string, va a ser declarado también acá como string. Tenemos otro caso. En el caso de que decena valga 1, ¿cómo sería en romanos? Decena 1 en romanos. Nos referimos al 10, al 11, al 13, al 14. Sería X. Seguimos. Decena 2 sería doble X. Decena 3 sería triple X. Decena 4 XL. Decena 5 sería L. Decena 6 LX. Decena 7 LXX. Decena 8 LXXX. Decena 9 sería XC. Vamos a seleccionar el bloque del switch, clic derecho, y vamos a formatearlo para que el NetBeans me reordene todo mi estructura. Ahí lo tengo. Entonces, el valor evaluado es D. En el caso de que sea 0, no hay una representación en romanos. Si la decena es 1, es X, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. ¿Dónde termina la estructura? La estructura termina en este lugar. Vamos a hacer otra estructura, pero para las unidades. Abrimos llave y cerramos llave. Aunque la llave se cerró automáticamente cuando puse Enter después de la llave de apertura. En el caso que sea 0, abrimos llave, cerramos llave y ponemos la cláusula break. Sería letra en unidades.
sería, bueno, 0 no hay representación de unidades en 0. 0 en unidades en romanos no existe, lo dejamos en blanco. Vamos a pegar para luego ir reemplazando. En el caso de que la unidad sea 1, pondremos acá I. Y así sucesivamente vamos a ir colocando lo que corresponde. ¿Por qué no sale todo subrayado rojo? Porque hay una variable que nos falta declarar. En este caso sería LU. Subimos a la zona de declaración y decimos tengo que declarar LU. Regresamos. Sigue subrayando de rojo. Vamos a acercarnos para ver cuál es el mensaje que nos dan. Me dice falta punto y coma, ¿cierto? Esta instrucción debe tener punto y coma. Y lo mismo para el resto de instrucciones. Recordemos que el punto y coma significa final de una instrucción en Java. Y en otros lenguajes de programación también, como por ejemplo PHP o lenguaje C. Bien, continuamos, ¿no? Si se trata del número 2 en unidades, sería doble I. Si se trata del número 3, sería triple I. Si se trata del número 4, sería IV. Si se trata del número 5, sería V. Si se trata del número 6, sería VI. Si se trata del número 7, sería VII. Si se trata del número 8, sería VIII. Nos falta dos más. Si se trata del número 9, sería, en este caso, IX. Bueno, hasta ahí nomás. El 10 ya no es necesario. Vamos a formatear esto. Seleccionamos la zona. Clic derecho, formatear. Formatear significa darle una estética, darle apariencia. Ya tenemos la estructura correspondiente a unidades. Para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí termina la estructura switch. Ahora vendría la salida. La salida lo vamos a imprimir en la caja TXTR con el método sectext. ¿Quién tiene la salida? Dos variables. Sería primero LD y luego LU. Con el signo más vamos a concadenar ambas variables. Nos da acá un error. ¿Qué nos dice? Dice, la variable LD debe estar inicializada. LU también debe estar inicializada. Entonces eso nos está obligando a que estas variables, desde el momento en que se declaran, deben tener un valor inicial. Le vamos a poner el valor inicial espacio en blanco. Bien, ahora sí ya no tenemos el mensaje de error. Vamos a ejecutar para ver cómo está saliendo nuestro programa hasta el momento. Me dice ingrese un número, voy a ingresar el 65, procesar, y ahí tengo el equivalente en romanos. Limpiar y cerrar es algo que tengo que programar en estos momentos. Me voy a Design, doble clic en limpiar. Tengo que limpiar dos cajas, sería txtn. El método sectext. Y con request focus vamos a enviar el
cursor a la primera caja. Y el botón cerrar o salir correspondería a lo de siempre. System.exit. Nuevamente ejecutamos. Vamos a ingresar el número 3. Procesamos. Ahí está. 3 en romanos. Limpiar. Vamos a colocar acá 58. Está 58. Limpiamos. Vamos a colocar 34. Ahí está 34. Limpiamos. Vamos a colocar 89. Ahí tenemos 89. Vamos a colocar 75. Ahí tenemos 75. El programa está funcionando correctamente. Vamos a repasarlo. Después de declarar todas las variables que se utilizan, tenemos la entrada de datos, que en este caso viene a ser n. Luego descomponemos el número ingresado en decenas y unidades. Luego con el switch vamos a evaluar múltiples posibilidades. Decena, que es 0, 1, 2, 3. Dependiendo de lo que es, únicamente se hace esa zona. Y con el break rompemos la estructura hasta llegar al final. Luego nos encontramos con otra estructura switch que evalúa la variable u de unidades. Busca a cuál de las alternativas corresponde y hace ese bloque. Luego rompe la estructura hasta el final y finalmente muestra en la caja txtr la concadenación de LD y LU. De esta forma, te he demostrado cómo se puede utilizar la estructura condicional múltiple. Esto también se podría haber hecho en una sentencia selectiva anidada, pero hubiera sido un poco más complejo. Muchas de las sentencias selectivas anidadas se pueden también reemplazar en switch, pero recuerda que únicamente el switch evalúa un dato numérico entero o evalúa únicamente un dato de tipo char en Java. De esta manera hemos terminado el tema 2, que corresponde a las diferentes formas de selectivas de control condicionales. ¿Cuáles fueron? La estructura condicional simple, la estructura condicional doble, la estructura condicional anidada y esta última, la estructura de selección múltiple. Muchas gracias por tu atención.